Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, gracias damos en este día por su gran amor y misericordia. Usted derrama sobre nosotros una vez más el don de la vida y una gracia que nos acompaña. Rogamos su misericordia se derrame sobre nuestras familias y sobre todo su pueblo, Señor. Especialmente hoy rogamos por los más necesitados, por aquellos que pasan tiempos difíciles en su economía, los que han perdido su empleo, por nuestros hermanos que laboran en los hospitales o áreas de salud. Siga usted protegiendo sus corazones, guardándoles. Y también, Señor, suplicamos nos dé un corazón responsable a todos aquellos que somos su iglesia. Pedimos dos cosas, Padre, en este día: que nos enseñe a vivir sin temor, que nos enseñe a vivir sin miedo a lo que en este mundo pueda acontecer, porque estamos confiados que su mano poderosa nos resguarda. Le pertenecemos y usted guarda nuestras vidas en sus poderosas manos, pero también que nos enseñe a vivir siendo responsables de todo aquello que nos corresponde hacer a nosotros, de tal manera que en ello manifestamos también, Señor, nuestra forma de amar a nuestros hermanos, pero también de glorificarle a usted, que nos ha llamado a esta responsabilidad en esta tierra. Rogamos que nuestra vida, nuestras acciones puedan ser un testimonio para otros, que puedan preguntarse acerca de ese Dios que da paz y que sustenta en medio de cualquier crisis. Y también, mi Señor, que podamos no solamente con nuestras palabras, sino principalmente con nuestras acciones, amar y servir a otros en su santo nombre. Que esta gracia acompañe en este día a su iglesia. Lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro acerca de estos falsos maestros. Estamos en los versos 13, 14, 15, 16. Dice la Escritura: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hemos hablado acerca de estos falsos apóstoles, falsos maestros, que están dentro de la iglesia y que asumen un liderazgo, pero el celo que ellos están manifestando, como hemos visto, es la codicia. Su actividad apostólica no está dirigido por la gloria de Dios y la salvación de las almas, sino por la codicia. Esa actitud envenena y difama el apostolado que ellos realizan. Así se blasfema el nombre de Cristo, así se habla mal del camino de la verdad por causa de estos hombres que, como hemos dicho, son sensuales, codiciosos y lujuriosos. Las tres características de estos falsos maestros. Estos vicios que ellos practican se hacen más odiosos y reprobables si se realizan con la vestidura religiosa. Aprovechándose de ser líderes de la iglesia, ellos engañan y estafan, seducen, manipulan y abusan de los nuevos en la fe. También lo sagrado es accesible a los vicios fundamentales del hombre. La maldición de Dios alcanza a la sensualidad, a la lujuria y a la codicia. Por eso es importante discernir lo que se está enseñando y también
en la vida de aquellos que son los líderes. Ya el apóstol San Pedro nos diría que consideremos la fe de aquellos que nos han pastoreado, miremos el resultado de su obra e imitemos esa fe. Los que se entregan a estos apetitos, dice el apóstol San Pedro, son hijos de maldición. Incurren ya en maldición de Dios, porque no tienen respeto, como hemos dicho, y están buscando engañar a las almas nuevas en la fe. Se hace público los libertinajes y desenfrenos que se producen en la comunidad, y eso manifiesta la actividad de algunos de sus miembros. Por eso, el apóstol San Pedro, como decimos coloquialmente, no tiene pelos en la lengua, pues menciona con claridad todo lo que hacen estos falsos maestros. Cuanto mayor es el don, más urgente es la obligación de vivir de acuerdo a ese don que se recibe. Porque recordemos que al que más se le da, más se le ha de exigir. Y si una persona tiene un liderazgo, no puede vivir de una manera licenciosa. Si lo contextualizamos en nuestros tiempos, un pastor, un anciano, un diácono, que pertenecen al cuerpo oficial de una iglesia, cuanto más se les ha de exigir, porque por causa de sus conductas sensuales, lujuriosas y codiciosas, se blasfema el nombre de Cristo y muchos son arrastrados al pecado y muchos hayan tropiezo en la conducta de estos falsos maestros, porque ciertamente tienen acceso al liderazgo de la iglesia. Pueden ser gente que está predicando, que está enseñando, puede ser gente que está al frente de un ministerio de oración, puede ser gente que está al frente ministrando los sacramentos, sean pastores, sean ancianos. Tengamos mucho cuidado, porque las advertencias y el lenguaje que usa el apóstol San Pedro son demasiado claros. No tiene ningún reparo en señalar la conducta de estos falsos maestros que no están dándole la gloria a nuestro Dios. El desorden y libertinaje en la vida de un cristiano, sobre todo si tiene algún cargo de responsabilidad en la iglesia, y mucho más si son pastores o ancianos, pesa ante Dios mucho más que el de aquellos que no conocen su voluntad. Una cosa es un nuevo en la fe que en su ignorancia, en el ir aprendiendo la vida cristiana, cometiere alguna falta. Pero otro es el peso del pecado y de las faltas que cometen aquellos que son llamados a pastorear, a cuidar y a ser ejemplos de la grey de Dios. El apóstol San Pedro, como vimos en la primera carta, se ha preocupado de hablar claramente sobre la tarea de estos que están al frente de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos, seamos muy sobrios. Cuando hablamos de esto, no hablamos mencionando o creyéndonos superiores a aquellos que han caído en alguna falta. Creo que nadie está exento de ello, absolutamente nadie. Pero por eso son las advertencias, por eso el llamado, la urgente declaración que se hace para tener en cuenta la vida que Dios demanda de aquellos que hemos sido llamados para estar al frente del pueblo de Dios. El primer paso para todo líder debiera ser reconocer sus flaquezas, aceptar sus debilidades y traerlas a los pies de Cristo. En segundo lugar, buscar ayuda en el compañerismo fraterno con varones que hayan hecho esa decisión, ese voto de vivir en santidad delante de Dios. Porque a veces creemos que somos los únicos que estamos batallando con alguna debilidad de nuestra carne, pero no lo somos. Muchos otros están batallando, y bueno fuera que en alguna iglesia, en las iglesias, los varones, mujeres de Dios, hicieran votos de vivir en santidad, en pureza, decidieran con todo su corazón vivir en integridad y tener un grupo de hermanos
con los cuales caminar en oración, en compañerismo, en exhortación mutua para vivir en la santidad que el Señor demanda. Mis hermanos, es importante tomar en cuenta estas advertencias porque a lo largo de la historia, esto que el apóstol San Pedro está advirtiendo hace más de 2000 años en su carta, sigue siendo una realidad en la vida de nuestras iglesias, presbiterios, etc. Seguirán los líderes cayendo si no tomamos en serio estas advertencias, si no buscamos la ayuda de Dios y el compañerismo fraterno que estimula a la vida en santidad, a la vida en integridad. Luego, el apóstol San Pedro, después de hacer estas advertencias, hablará acerca del resultado de la vida de estas personas. Evidentemente, todo aquel que vive bajo estos signos del pecado, la lujuria, la codicia, el sensualismo, ese libertinaje en su vida, será una vida y un liderazgo sin fruto en cuanto a la fe, sin plenitud y sin gozo en cuanto a lo que es el reino de Dios. Quiero leer con ustedes los versículos 15 al 19. Dice la Escritura: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los falsos maestros multiplican sus esfuerzos y despliegan una gran cantidad de actividades. No solo cometen los pecados y las faltas, sino que también tienen argumentos para justificar sus pecados. Abusan de la gracia de Dios. Por eso multiplican sus esfuerzos y despliegan una gran cantidad de actividades con tal de seducir a las almas inconstantes, con tal de mantener sus privilegios como tales. Debemos estar alertas frente a estos falsos maestros, porque ¿qué vale ante Dios todas estos esfuerzos y esas actividades que hacen? ¿Qué valor tendrían cuando estos falsos maestros son ya señalados de antemano para condenación y perdición? Por la Sagrada Escritura, en los versos 15 al 16, y por la naturaleza, versos 17 al 19, se muestra que esa actividad es infructuosa. No ha de dar ningún fruto que glorifique a Dios, no ha de dar ningún fruto que edifique la vida de la iglesia. La Escritura y la naturaleza son fuentes de sabiduría divina. Ambas nos revelan la divinidad de nuestro Dios. Palabra en la palabra, palabra en la obra. Estos hombres han salido fuera del camino recto. Abandonando el camino recto, se extravían y siguieron la senda de Balaam, dice el texto, hijo de Beor, quien apeteció la paga de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Una burra que no habla, expresándose en voz humana, impidió la insensatez del profeta. El juicio sobre los falsos maestros suena así: abandonaron el camino recto y caminaron hacia el error por sensualidad, lujuria y codicia. El camino recto es la verdad recibida, es el camino de Dios. Lo que los falsos maestros predican es un camino equivocado, un camino en el que sus pasiones desordenadas son las que marcan la dirección. El camino de los falsos maestros se compara con el camino de Balaam, relatado en el libro de Números desde el capítulo 22 hasta el número 24. Balaam debía maldecir al pueblo de Israel, pero Dios se lo prohibió.
A pesar de todo, Balaam por codicia se dejó arrastrar fuera del camino que Dios le había marcado. La empresa de Balaam, como vemos por el texto bíblico, no tuvo éxito. Un asno que habla impidió sus propósitos. Y esto es una paradoja en el texto bíblico. Un animal considerado y hoy se usa con menosprecio para hablar, o los maestros por mucho tiempo lo hacían cuando un chico en la escuela no lograba comprender a veces la explicación o no hacía bien sus tareas, se les decía era un burro o se les ponía las orejas de burro. Bueno, la gran contradicción aquí es que un animal de carga que no habla puso en contexto al profeta, lo hizo reaccionar ante la locura de sus pensamientos porque estaba saliendo fuera de la voluntad de Dios. Mis hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios, cuidemos nuestras vidas. Si usted tiene un liderazgo en la iglesia, ha asumido alguna tarea importante que Dios le ha dado, recuerde que su ejemplo lo miran los demás. Lo que usted decida y haga será para bien, para la gloria de Dios o será para tropiezo de otros. Oremos siempre a Dios y con temor reverente procuremos hacer la tarea que se nos ha encomendado. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.